¿verdad? ¿Fue lo último que hicimos? Ahí fue que quedamos. Listo. Señora Pei. Entonces, vamos a hablar ya del otro parámetro, ¿no? Que es la confiabilidad, que es ya, mire que hasta este punto estuvimos hablando de validez, ¿cierto? Estuvimos hablando de, venga, ¿qué tanto mi prueba diagnóstica realmente mide lo que tiene que medir? Que eso es validez, ¿sí? Que lo mida, que no tenga errores sistemáticos o sesgos, porque acuérdense que esos errores sistemáticos o sesgos, bueno, el otro eje nos vamos a dar palo con eso, que ese sí es para darse palo. En últimas, pues afectan la validez de mi estudio. Vamos a entrar con la parte de confiabilidad, que es qué tan estables son estas pruebas diagnósticas o qué tan estables son los evaluadores de las pruebas diagnósticas, qué tan concordantes son los hallazgos que tienen, para ver si mi prueba tiene esa capacidad de arrojar los mismos resultados si yo hago varias mediciones, ¿cierto? Entonces, si bien la confiabilidad era la ausencia, perdón, la validez era la ausencia de error sistemático, la confiabilidad es la ausencia de error aleatorio. Es decir, si yo aumento el tamaño de muestra, esto sí me va a disminuir. Acuérdense que el error sistemático no se disminuye aumentando el tamaño de muestra, pero el error aleatorio sí se puede disminuir, ¿verdad? Si yo aumento mi tamaño de muestra. Entonces, bueno, por eso es importante tener un tamaño de muestra adecuado para darle una potencia adecuada al estudio y disminuir ese error aleatorio. Es decir, que si yo aplico una prueba diagnóstica en varias ocasiones, pues los resultados sean similares, o pues, iguales o muy parecidos. Obviamente para nosotros es un poco difícil porque trabajamos con variables biológicas y puede ser que de media hora a otra ya cambien los valores no sé, glicemia, de tensión, pero por lo menos que no sé, si yo hago las mediciones con un minuto de diferencia, pues no me vayan a dar cosas muy chuecas. ¿Mm? ¿Qué influencia esto? ¿Quién me afecta un poco no mucho, la confiabilidad? Son o el observador, es decir, ustedes como investigador, ¿por qué? O porque no tienen la experticia para hacer la investigación, o porque de pronto son varios observadores y no estandarizar en esos criterios de observación que necesitan, sobre todo cuando son variables, no sé, cuando tienen mediciones con puntos anatómicos de referencia, o cuando hay que aplicar cuestionarios, encuestas, entrevistas, que uno tiene que estandarizar hasta cómo se sienta, si cruza o no el brazo, para dónde mira, qué pregunta hacer primero, de qué puede hablar, de qué no puede hablar, ¿verdad? Entonces, estandarizar eso. Por otro lado, pues también lo puede afectar el instrumento de medición, ¿no? O sea, ¿con qué estoy realizando la medición? ¿Está calibrado? ¿No está calibrado? No sé, ¿es un instrumento manual o es semiautomático o es un instrumento automático? A ver a cuál le puedo creer más. Si es un cuestionario, está validado en español, está validado para población colombiana, o sea, todo eso influye. Y finalmente, los sujetos de estudio, variables de estudio, que para mí es el más fregado de controlar de todos, porque es que usted puede estandarizar y puede tener el instrumento de contravalidado y calibrado y de todo, pero de todas formas los sujetos del estudio son personas y las variables son variables en su mayoría biológicas, que per se tienen cambios nada más en el día, que si usted la midió a un paciente por la mañana y el otro por la noche, ya el cambio no es por el factor de exposición, sino que el cambio ya es por el ritmo, sí, por las concentraciones que cambian a lo largo del día. Entonces, miren que tenemos, digamos que muchas formas como meter un poco de error en estos estudios. Que, bueno, este es el típico ejemplo de la Diana. Yo creo que, bueno, siempre que uno habla de confiabilidad y validez, que además uno habla de confiabilidad y validez de todos los módulos, en todos los módulos, pues se remite uno a eso. Este es el típico ejemplo, ¿no? Que yo puedo tener una persona que no le atine a media, ¿no? O sea, ni confiable ni válida. O sea, ni exacto ni preciso, que es otra forma de llamarlo. La confiabilidad también se llama precisión o la validez es exactitud. Entonces, esta persona, este tirador, no sería ni preciso ni exacto. O sea, esto sería un instrumento de medición o para nuestro eje específico, una prueba diagnóstica que no atina a media, ni está midiendo bien lo que tiene que medir, y encima de todo es una prueba diagnóstica que no es confiable, que no es precisa, porque nunca nos da los mismos resultados. Esta, pues, obviamente, chao, no, espere que, oiga, hoy estoy como más ciega que de costumbre, qué cosa tan horrible. Bien ciega que soy de por sí. Esta, chao, para la basura. Pues no sirve, para nada. Listo. Puedo tener también el escenario C, voy a dejar el escenario B de últimas, que es algo que es exacto, ¿verdad? O sea, es válido, le está tirando la diana o por ahí muy cerquita, pero no tiene un carajo de precisión, o sea, nunca le da el mismo punto. Entonces sería una prueba diagnóstica que me mida lo que en serio yo estoy queriendo medir, ¿sí? Esta primera sería una pesa para determinar la estatura de un sujeto y encima de todo, cada vez que se monta el sujeto, da un peso diferente. Bueno, nada que ver, por ningún lado. Esta sería entonces una pesa para medir peso. Ah, ya me está midiendo lo que en serio me tiene que medir, ¿cierto? Es una pesa y quiero, mi variable es peso, perfecto. Pero no es precisa. Entonces se sube don Pedro y la primera medición da 60 y se baja don Pedro y se sube la segunda medición da 80 y se baja don Pedro y la tercera medición da, oiga, esa vaina no es confiable. Siempre arroja diferentes mediciones. Chao, también muerta. El escenario D. El tirador no le atina ni cinto a la diana, pero siempre da cerquita. Lo mismo. Quiero tomar estatura. Obviamente estoy poniendo el ejemplo más bobo del mundo, pero hay muchas pruebas diagnósticas que podrían tener ese error. O sea, que yo las puedo usar para una cosa y finalmente su validez diagnóstica no sea tan grande. Entonces, el ejemplo D es una pesa para medir estatura. O sea, esa vaina es cero válido, no tiene exactitud, no me está midiendo lo que yo necesito. Pero todas las veces que se sube don Pedro, la diferencia es de medio gramo. Ah, bueno. Sí, la berraquera es súper confiable, súper precisa, pero no válida, tampoco sirve para nada. O sea, ningún escenario sirve, porque yo necesito que la prueba diagnóstica mida la enfermedad realmente que yo estoy midiendo, pero además sea estable en el tiempo. ¿Qué me serviría? Pues el escenario B, una prueba diagnóstica que mida lo que tenga que medir y que sea precisa, es decir, que todas las veces me arroje mediciones muy cercanas, ¿sí? Entonces, es lo que buscaríamos. Y es lo que buscamos con esto que vamos a ver de ahora en adelante, que son las concordancias. Ver qué tan confiable es mi prueba diagnóstica, ver si se ajusta más a alguno de estos escenarios, ¿verdad? ¿Cierto? O si se va a ajustar a alguno de estos dos escenarios. No hablo de validez porque pues validez ya la vimos, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso? Es concordancia, es que una prueba tenga concordancia.
Entonces ese grado, un poco lo que les estaba diciendo ahorita, en que una variable tiene el mismo valor si la mido en formas repetidas, ¿sí? O por otro lado, también puede ser, no necesariamente que la mida en formas repetidas, sino que haya más de una persona observándola y que tenga concordancia entre esas personas que la están observando, ¿sí? Entonces miren que puede ser cualquiera de los dos escenarios. Y esa concordancia puede ser intraobservador o intraobservadores, es decir, puedo ser yo mismo viendo una prueba diagnóstica una primera y una segunda vez y mirando si veo lo mismo. Puede ser que no, puede ser que yo mire, no sé, un TAC 2 veces y no siempre encuentre lo mismo. Sobre todo todas estas cosas que son de lectura y de interpretación, ¿no? Porque bueno, un valor numérico pues no hay lío, pero todas estas cosas que son de interpretación es un poco más complejo, ¿no? ¿Mm? Pero puede ser también entre observadores. Ah, no, entonces yo voy a coger 2 neurólogos y los voy a poner a ver 2 TAC cerebrales. Ah, bueno, listo. Y mirar cuántos consideran que tienen un desenlace y cuántos no. Entonces, ¿qué hago? Esto, para saber la concordancia, lo mido a través de capa cuando son variables cualitativas. ¿Listo? Entonces, si tengo variables cualitativas, uso capa. Un capita normal cuando son dicotómicas y un capa ponderado cuando son variables ordinales. ¿Listo? Ya vamos a eso. Esto que tengo acá es lo que, como se establecía el índice de concordancia, que era decir, mire, ¿qué es lo que me importa a mí? Las casillas donde los dos observadores ven la misma vaina, ¿cierto? ¿Sí? Donde concuerdan, por eso es concordancia. ¿Y cuáles son esas casillas? La A y la D. Verdaderos positivos, verdaderos negativos, ¿cierto? Entonces, con base en eso, se saca un índice de concordancia absoluta, que es A más D sobre el tamaño de la muestra. Miren que el índice de concordancia absoluta es 89%. Bien, chévere. Concuerdan bien. Ahora, el índice de concordancia específica es solo para los verdaderos positivos, o sea, solo para los que tienen la enfermedad según los dos observadores. Porque en últimas, pues cuando uso una prueba diagnóstica, ya habíamos hablado, bueno, a no ser que sea de tamizaje, pues me interesa saber quién está enfermo, ¿cierto? O sea, necesito saber eso con certeza. Entonces, ¿qué hago? Puedo calcular un índice de concordancia específico. ¿Específico de quién? Pues de los enfermos, que es verdaderos positivos sobre tamaño de muestra. Y esto me da 4%. Así era como se calculaba la concordancia antes. Pero resulta que después dijeron, venga, uy, perdón, me arranqué el audífono. Después dijeron, mire, este rollo no tiene en cuenta el azar, porque tiene en cuenta solo las casillas donde los observadores concuerdan. Pero es que el azar puede jugar también en las casillas donde no concuerdan, ¿sí? Entonces puede ser que estas coincidencias se van al azar. Entonces tenemos que poner a interactuar los pares discordantes. ¿Cuáles son los pares discordantes? En los que se unen la fila 1 con la columna 1, ¿verdad? Fila 1 con columna 2, ¿sí? Porque son los que nos están diciendo qué está pasando con las observaciones diferentes. Entonces salió kappa, ese coeficiente kappa. Entonces, el coeficiente kappa dice, mire, ya es una forma en que se puede calcular la concordancia o el acuerdo entre los observadores o intraobservador, pero teniendo ya, digamos que teniendo en cuenta el azar, ¿sí? Entonces ya lo que nos da el índice kappa, ya como tiene en cuenta el azar, ya nos da un porcentaje que, a ver, en el cálculo tiene en cuenta el azar, pero cuando saco el porcentaje ya es independiente de lo que puede darse por azar, de esas coincidencias que pueden darse por azar, ¿sí? ¿Cuándo se usa normalito? Cuando son variables dicotómicas. ¿Qué tiene de malo? Nuevamente, se afecta por la prevalencia. Entonces, kappa, yo puedo decir para esta muestra, para esto que observé, este es el kappa, pero no puedo inferir o predecir a partir de kappa, no es lo que yo hago. O sea, que si en otra muestra aplicara lo mismo, me daría el mismo kappa, no es fácil de hacer. O sea, no sería lo lógico hacerlo. Y depende del número de categorías, y ya lo vamos a ver ahorita que veamos el kappa ponderado, que ya hay que me van a alegar, porque entre mayor sea el número de categorías, más difícil es clasificar a los sujetos. Porque aquí es muy fácil. Usted dice, ¿está enfermo o no está enfermo? Pero cuando es leve, moderado, severo, muy severo, o 6 categorías, ¿cuál es el punto de corte? Claro, hay digamos, enfermedades que tienen un desenlace cuantitativo y yo recategorizo y el punto de corte está claro, pero hay otras que no. Es muy difusa la línea entre lo que es leve y moderado, entre lo que es moderado y severo y lo que es severo, ¿sí? Entonces, entre más categorías es más difícil interpretar bien, generarlo e interpretar correctamente un capa, porque uno no sabe hasta qué punto la clasificación llega a ser algo subjetivo, ¿no? En esos escenarios. Entonces, el capa sale de la diferencia, ya vamos a ver la formulita, del acuerdo observado, ¿sí? O sea, lo que yo estoy viendo, lo que concuerdan los dos observadores o mis dos observaciones, y el porcentaje del acuerdo que yo esperaría encontrar por azar. Y bueno, el punto de corte es cero, como cuando hablamos de, de diferencia de medias o diferencia de medias estandarizadas. Y cuando es cero, uno dice, oiga, el acuerdo se ve al azar. O sea, esta vaina fue chepa que los dos dijeron lo mismo. Cuando kappa es positivo, ya no se puede atribuir al azar, ¿verdad? Pero sin embargo hay unos grados, más o menos por encima de 0,61 empieza a ser un kappa bueno. No significa que todo lo positivo sea bueno, pero por lo menos no es lo que espero por el azar. Y si la diferencia es negativa, hay menos acuerdo que el que se produciría por el azar. O sea, le va mejor con la moneda que con esa prueba diagnóstica. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la formulita de kappa. Yo sé que ustedes las formulitas ahí como que me los alebrestan ahí, pero no, porque es una fórmula súper sencilla. ¿Cómo es la fórmula? Proporción de concordancia observada menos proporción de concordancia esperada por el azar. P sobre 1 menos la proporción de concordancia esperada por el azar. Esta es kappa de Cohen, lo van a encontrar. ¿Qué lecturas podemos tener? Ya saben, menor a 0 sin acuerdo, 0 a .20 un acuerdo insignificante, .21, .40 discreto,
.41, .60 moderado, ya de ahí arriba es bueno, ¿no? 61, 80 es un acuerdo sustancial y 81, 1 es casi perfecto. Obviamente, si es 1, pues hay una concordancia perfecta en esas observaciones. Desarrollemos la formulita. La proporción de concordancia observada. Esa ya la habíamos hablado acá, ¿no? Que es el índice de concordancia absoluto. Eso es lo que yo observo, donde los dos están de acuerdo. ¿Dónde están de acuerdo? Casilla A, casilla D. Lo que llamamos verdaderos positivos, verdaderos negativos, ¿verdad? Que ahora no hay, pues ya los falsos no existen porque pues aquí ya es entre dos personas, no es contra un gol estándar. Pero bueno, como para que lo recuerden. O sea, casilla A y D. A más D sobre N, 140 más 725 sobre 986. La concordancia observada es 87%. Bueno, 0.87, pero bueno. Listo. Esta sería la PO. Ahora vamos a sacar la PE, la proporción de concordancia esperada por el azar, ¿cierto? Entonces, dijimos, son donde se unen filas y columnas, ¿verdad? Estos puntos donde la fila se une con la columna, porque es donde están descuajados, o sea, están viendo cada uno cosas diferentes. Entonces, ¿cómo sería? A más B por A más C. Son los pares de incordantes, ¿cierto? Uno de positivo, otro negativo, aquí uno de positivo, otro negativo, ¿cierto? Por eso se llaman pares discordantes, donde no concuerdan. Entonces, A más B por A más C, ¿sí? Fila por columna. Sobre n al cuadrado, porque estoy duplicando la muestra al hacer eso, ¿no? O sea, es doble vez que la estoy cogiendo, la muestra. Pero hay otro par discordante, que son C más D, ¿verdad? Este, ¿cierto? Por B más D. ¿Sí? Entonces, uno era este con este, ¿cierto? Y el otro es este con este. No hay más opciones. Entonces, C más D por B más D. Otra vez al cuadrado. Entonces reemplazo 140 más 52 por 140 más 69. Ojo con los paréntesis, porque si no les queda chuequísimo. Y todo eso sobre 986 al cuadrado, más el segundo par discordante. 69 más 725 por, ¿verdad? 52 más 725 sobre, nuevamente es el mismo tamaño de muestra, 986 al cuadrado. Eso me da una proporción de concordancia esperada por el azar de 0.6759. Ahora sí ya puedo reemplazar la fórmula. 0.87, proporción observada, menos 0.67, proporción esperada, sobre 1 menos 0.67, proporción esperada. Esto me da un grado de acuerdo de 0.62. Un acuerdo sustancial. Sustancial. ¿Qué digo acá? Estos dos van por buen camino. Esta vaina de esta prueba diagnóstica va como bien. Porque si tengo un buen grado de acuerdo, de concordancia, pues también se le atribuye al funcionamiento de la prueba diagnóstica. Claro, obviamente no puede ser el radiólogo 1 el que lleve 50 años de radiólogo y sea después el san, el más duro del mundo, y el radiólogo 2 que se graduó de radiología hace un mes, y que obviamente esto para que en serio yo pueda establecer concordancia tengo que estandarizar muy bien los criterios a las personas que van a hacer la visualización, que tengan como los mismos parámetros, entrenarlas inicialmente, estandarizar los parámetros de análisis, como muy bien. ¿Tienen preguntas, dudas hasta acá? Sí, profe, yo tengo una pregunta. No, bótalas todas. ¿El índice de coeficiente kappa solo se utiliza para pruebas diagnósticas o hay otros usos en la epidemiología? No, kappa hay para un montón de cosas. Kappa hay para todo. Para Sí, todo, es para que todo. una vez en un examen me colocaron un coeficiente kappa, en ese entonces iba como en segundo el semestre pasado, y pues no, decía que para revisiones sistemáticas, pero pues hasta hoy estoy mirando el coeficiente kappa, sí. No, kappa hay para todo. O sea, tú puedes aplicar kappa en todo. Casi siempre que ves, por ejemplo, validación de instrumentos psicométricos y pruebas así, siempre te reportan kappa para saber si el instrumento sirve, si no. No, kappa tiene muchos usos. Y digamos, ahorita que vamos a hablar de revisión sistemática, ¿vamos a hablar en algún momento de kappa o sobre todo revisión sistemática y metaanálisis? No lo tengo concebido porque creo que Juan Camilo lo maneja con ustedes, ¿cierto? Listo, profe, gracias. Sí. Sí, realmente sí hay un punto donde se los menciono, pero les menciono que ya no se usa mucho. Creo que es para lo único que se los menciono, que ya no se usa mucho kappa. Listo, profe, dale. Creo que se los menciono solamente ya cuando estamos hablando de metaanálisis. Profe, pero igual por ejemplo, en sociología y psicología también se estudia, o sea, se utiliza, perdón. Es donde más se utiliza porque son los que más validan instrumentos. Esto se utiliza mucho para validación de constructos. Entonces, cuando en psicología hacen muchísima validación de constructos de los instrumentos de pruebas psicométricas y eso. Entonces lo usan más que uno. Y en sociología también lo estudio, que eso es para mirar la concordancia entre las entrevistas. Ajá, claro, tú puedes poner, por ejemplo, le aplicas, ¿han visto las pruebas psicotécnicas que al final tienen como un montón de pruebas? O sea, al final ustedes empiezan a ver como preguntas repetidas. Sí. O sea, que uno dice, oiga, el que haya corrido con la suerte de las pruebas psicotécnicas, llega a un punto en que uno dice, esta vaina me la han preguntado como 30 veces de distinta manera. Son preguntas, control. Y el control, como es un solo cuestión, bueno, puede hacerse de dos formas, me imagino que los que vieron epidemiología clínica cuando vieron como validación de instrumentos lo vieron, pero bueno, para los que no, ahí les echo como el chisme, no es del tema, pero como para no dejar la pregunta en el aire. Yo tengo o hacer un test y un retest, o sea, hacer un test, dejar pasar un tiempo, hacer un segundo test para mirar la concordancia entre test y retest, y eso es muy propio de las ciencias humanas. De antropología, psicología, pues psicología de hecho tiene un aporte estadístico grandísimo, ¿no? Pero también lo que puedo hacer es que si no tengo tiempo de volver a ver el sujeto, como es una prueba psicotécnica, que es un proceso pues, de selección, lo que hago es dentro del cuestionario poner preguntas de control, y luego miro todas las preguntas de control, que se pregunta básicamente lo mismo con diferentes palabras, qué concordancia tienen para saber si el sujeto está siendo honesto al desarrollar el cuestionario.
Claro, creo que hay una manito. Mientras me hacen la pregunta, este es un ejercicio de índice capa que no vamos a desarrollar, sino, pero les dejo ahí un ratico, ya quedó la diapositiva en el video, para que lo pausen, lo hagan, y si quieren de hoy en 8 días hacemos ahí el chismecito de ver cuánto les dio ese capa. ¿Listo? Entonces ahí ya les queda en el video para que hagan el desarrollo. Ustedes saben que me gusta que hagan el desarrollo de todo lo que vamos viendo. Listo, creo que hay otra pregunta antes de empezar con el maravilloso mundo del capa ponderado. Juan David. Profe, yo tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, usted mencionaba los constructos. Sí. ¿Estos instrumentos tienen de alguna manera ellos mismos mecanismos para validarlos? Sí. Esto de alguna manera también no elimina la posibilidad de sesgo frente a la visión que pueda tener cada observador. Lo digo porque usted habla ahorita del radiólogo de mucha experiencia y el que pueda tener poca experiencia. Aun cuando yo tenga poca experiencia, si tengo un instrumento que tiene un constructo de esto que tiene unas validaciones de apariencia, de contenido, de consistencia interna, ¿eso no me permite eliminar de alguna manera o disminuir el sesgo? Claro, pero acuérdate que esto es para cuestionarios. Aquí estamos hablando de una radiografía. Eso no tiene validez de contenido, ni de constructo, ni de apariencia, ni lingüística, ni social, ni nada. Eso es aplicable a cuestionarios, la validez de constructo y de apariencia y de eso. Aquí estamos hablando de pruebas diagnósticas que son lecturas radiográficas, lecturas sí. Entonces, no tenemos ni validez de constructo, ni de contenido, ni de apariencia, ni de nada. Aquí es la experticia de cada radiólogo. Puede que a uno se le escape, no sé, una masa que había, una opacidad, una radiolucidez, y al otro no, porque tiene más experticia. Pero esas validaciones de constructo, de contenido, de apariencia, eso es para instrumentos tipo cuestionarios. Ok, de acuerdo. Entonces me fui muy lejos al hablar de constructo. Sí, claro, porque es cuestionario. Aquí sí es experticia, o sea, usted sabe, no sabe, leyó la placa bien o no, y hay gente, y miren qué ha pasado. Hay médicos que reciben un examen y dicen una cosa y luego lo llevan ya donde el especialista y ya, no era eso. ¿Sí ven? O sea, sí importa mucho la experticia del sujeto, porque aquí no hay constructo ni contenido. A no ser que lo estés haciendo sobre una prueba psicométrica. Uy, alarma del barrio. Bueno, vamos con capa ponderada. Entonces hasta aquí todo era un jardín de flores, porque pues la salida era dicotómica, ¿no? Enfermo sano. Pero ¿qué pasa cuando las salidas son ordinales? Resulta que vamos a tener una matriz más grande, ¿cierto? Porque ya no es una matriz 2x2, puede ser 3x3, 4x4, 5x5, según las posibilidades que tenga la salida de esa variable. ¿Qué hacemos? Usamos ponderado. ¿Qué es ponderar? Multiplicar por algo, o sea, asignar un peso a algo. Eso es ponderar. Entonces usamos una matriz de pesos, ¿sí? Que varían según el criterio investigador, pero lo que se ha usado son pesos lineales, que era lo que se usaba antes, es decir, multiplicar o ponderar por 1, por 2 o por 3 según la concordancia. Si era una concordancia total, multiplicada por 1, que es como no hacer nada, ¿verdad? Si era una concordancia como intermedia, por 2, y si estaban pifiadísimos, pues por 3. Lo que se hace ahora y en lo que se hace en las investigaciones ahora es multiplicar por pesos cuadráticos. Cuadráticos es elevar al cuadrado cada uno de estos números. 1 al cuadrado pues es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. ¿Para qué? Para pegarle más duro a los desacuerdos. Es peor multiplicar por 9 que multiplicar por 3. O sea, esto le da más duro a los que no estén de acuerdo. Y en este momento pues son más usados los pesos cuadráticos. No se me asuste con esta diapositiva, por favor. Básicamente es lo mismo que veíamos en la otra fórmula, ¿verdad? La proporción observada, pero ahora multiplicada por un peso, por esa ponderación, menos la proporción esperada por el azar, multiplicada por su peso, sobre 1, sobre la proporción esperada por su peso. La formulita hasta ahí es igual, ¿cierto? Solo le hemos agregado la W de weight, de peso, pero ya. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, creo. ¿No? ¿Ya se están asustando solo de ver? No. No se estresen. ¿Qué hice? Realmente esta tabla sería una tabla solo con, venga a ver, con números, ¿cierto? Estos números. No tendría nada más. Y aquí total, listo. Todas las letricas y los colorcitos son pedagógicos para explicarles de dónde salen las ponderaciones. ¿Qué pasa? Hay unos puntos donde los dos ven lo mismo, ¿cierto? Uno dice leve y el otro también, o uno dice moderado y el otro también, o uno dice severo y el otro también. Eso tiene concordancia perfecta. O sea, serían los verdaderos, digamos, positivos, por llamarlos de alguna manera. O sea, lo que los dos observan lo mismo. Todos esos los pinté de rojito para aclararles que todos esos rojitos, la concordancia se multiplica por 1. O sea, se pondera un peso cuadrático de 1. ¿Por qué? Porque no me interesa castigarlos porque vieron lo mismo, para que los castigo, si ahí es donde están bien. Pero miren que hay unos que pinté de verdecito, ¿sí ven? Y si se dan cuenta, los de verdecito es donde uno dice leve y el otro moderado, aquí lo mismo, uno leve, otro moderado, o moderado, severo, o aquí severo contra moderado. Es decir, si analizan, los verdecitos son los sitios donde están descachados, pero solo por un nivel, de leve a moderado o de moderado a severo. Entonces uno dice, estos radiólogos se descacharon ahí, pero solo un nivel, los vamos a castigar con un peso cuadrático de 4. O sea, vamos a multiplicar por 4 para que esa vaina se castigue. Pero hay un escenario peor, que es donde no cuadran ni media, o sea, donde uno dice leve y el otro severo, o uno severo y el otro leve, o sea, donde se pifian por 2 grados, ¿cierto? Que son acá y acá. Entonces ahí dice uno, no, a eso sí le tengo que dar todavía más duro, porque ya es una cosa muy descoordinada que un radiólogo vea que una enfermedad está en estado severo y el otro leve. Algo está pasando ahí, ¿cierto? Entonces a esos los multiplico por 9 para castigarlos de la peor de las maneras. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. Sí, todos, si hay alguien perdido, sin lío, hable. Ahí vamos bien, profe. Por ahora, listo. Bueno, tenemos que desarrollar la fórmula de la proporción ponderada observada, ¿de acuerdo? O sea, la proporción observada ponderada. O sea, la partecita arriba que desarrollamos ahorita, ¿cierto? ¿Cómo la hacemos?
1 sobre n, ¿verdad? Por. Y empezamos con todo el choricero. Cada número se multiplica por su peso asignado. O sea, el número que está en A, o sea, 47, se multiplica por su peso asignado, que es 1. El número que está en B, que es 10, se multiplica por su peso asignado, que es 4. El número que está en C, y eso es lo que tengo aquí, A por el peso asignado, más B por el peso asignado, más C, W es de Wake, ¿no? Por su peso asignado, y así cada uno. Deducción. 47 por 1, más 10 por 4, más 1 por 9, más 23 por 4, más 56 por 1, más 4 por 4, más 1 por 9, más 3 por 4, más 83 por 1. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe, que tengo una duda, es el valor de la W, o sea, del peso, ese 11, 12 y 13, 12. Ah, no, ese 11, 12 y 13 es para señalar que aquí se están cruzando 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, ¿sí? Ah, ok. O sea, es como se cruzan las líneas con las columnas. ¿Sí? Simplemente. Como para mostrarles por dónde vamos. ¿Sí? Listo. Esa sería la proporción observada. La ponderada. ¿Se acuerdan cómo hacíamos la ponderada? Ahorita, en el capa sencillito, que eran la fila por la columna. ¿Se acuerdan? Sí. Vengan, me vuelvo un segundito. Acuérdense que eran fila 1 por columna 1, fila 2 por columna 2. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, Se sumaba y se multiplicaba. Aquí es lo mismo, pero con más datos. Pero es lo mismo. La fila 1 es la sumatoria de A más B más C, o sea, 58, ¿cierto? La columna 1 es la sumatoria que aquí la llamamos L y aquí R, es la sumatoria de A más D más G, que aquí nos da 71. Listo. ¿Qué hago? Empiezo a reemplazar la fórmula igual, solo que aquí voy a cruzar más filas con más columnas. Entonces mi fórmula es 1 sobre n al cuadrado, acuérdense que aquí ya tiene que ser al cuadrado porque estoy duplicando cada fila y cada columna, por fila 1 por columna, perdón, fila 1 más columna 1 por el punto donde se intersectan. ¿Dónde se intersectan la fila 1 con la columna 1? ¿En qué letra? En la A, en el 47. En la A, ¿cierto? Aquí es donde se unen esta columna con esta fila, ¿cierto? Aquí se intersectan. Entonces la multiplico por el peso de donde se intersectan, es decir, por 1, ¿verdad? Porque los rojitos multiplico por 1, ¿verdad? Luego, la misma fila, pero entonces con la siguiente columna. Fila 1, que es lo que tenemos aquí, R1, ¿verdad? R1, por L2, o sea, columna 2, chin, chin, por el peso donde se intersectan en la B. Entonces, por 4. Perfecto. Fila 1 por columna 3, por el peso donde perdón, fila 1 más columna 3, por el peso donde se intersectan, por 9. ¿Listo? Ya terminé los cruces de la fila 1. Nos vamos con la fila 2, lo mismo. Fila 2 por columna 1, por el peso donde se intersectan, por 4. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos. R2 por L1 por W12. R2 por L1 por W12. Más, nuevamente, fila 2, pero ya por columna 2, por 1, por el peso donde se intersectan. Fila 2 por columna 3, más fila 2 por columna 3, por el peso donde se intersectan, por 4. Y lo mismo con la columna 3. Columna 3, si ven, es lo mismo, solo que aquí pues los cruces son mayores. Fila 3 por columna 1 y se intersectan aquí en la casilla G, entonces por 9. Fila 3 por columna 2 se intersectan en la casilla H, entonces por 4. Y fila 3 por columna 3 se intersectan en la casilla M por 1. ¿Vamos hasta ahí? Profe, una preguntita, la asignación de pesos cuadráticos es estándar, o sea, así como usted la está haciendo, siempre se va a aplicar en capa Siempre ponderada. se va a aplicar. De pronto en artículos antiguos puedes ver pesos lineales, pero si tú ves la asignación de los artículos nuevos para un capa ponderado, siempre es así, 1, 4, 9, porque son los pesos cuadráticos. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Obviamente si tengo uno más, un grado más, ¿sí? O sea, si es una enfermedad que se mide en 4 grados, pues será 4 al cuadrado, 16, ¿sí? O sea, seguirán sumándole esa asignación. Sí, porque vienen esas medidas, pero mira que el grado 2, el moderado en toda esa columna y en la fila de moderado, en ningún lado aparece ese grado 2. Solo aparece concordancia 1 y grado 1. El grado 2 ahí desaparece totalmente. No entiendo. El 9, por ejemplo, en orden aparece el verde grado 1, entonces aparece en la B y en la H. VIH, en moderado VIH, aparece la WS. VIH aparece como grado 1. Y lo mismo pasa con moderado, la D y la F. Vea que Sí. entonces en esa fila en ningún momento aparece, por ejemplo, el grado 9, que era lo que decía, eso era estandarizado, como usted lo está aplicando, porque mire que aparecen. Claro, no puede aparecer porque aquí todos son, en esta fila todos son moderados. Entonces nunca vas a encontrar 2 grados de diferencia, porque moderado está contra leve, contra sí mismo o contra severo. Como moderado es el del medio, nunca vas a tener 2 grados de diferencia. En cambio, entre leve y severo, sí hay 2 grados. Leve, moderado y severo. ¿Sí? Ah, comprendo, sí, ya comprendí ese pedazo. Ahora sí. Eso. O sea, este es el grado del medio, nunca vas a tener 2 grados de diferencia con ninguno. En cambio, entre leve y severo sí va a suceder eso. ¿Sí? ¿Hay más dudas? ¿Nada? Creo que alguien iba a hablar o no. Se arrepintió, dijo, no, esta vaina. Bueno, ¿cuál es el lío? Que a uno le hablan de capa ponderado, pero hay muy pocos libros donde... Perdón, un segundo. Profe, otra preguntita. Listo. Perdóneme, qué pena. Profe, otra preguntita. Dímelo. Cuando usted dice que podría existir una cuarta línea, ¿hay el moderado de los dos lados de la mitad también no se mostraría? ¿O cómo Claro, sería? ahí sí el moderado tendría 2 grados de diferencia con alguno y habría Ahí algo. todos aplicarían, ¿cierto? Porque Ahí se todos abrió una más. aplicarían y habría uno que tenga 3 grados de diferencia. Ah, ok, perfecto, ese es mi duda.
Listo. Miren que aquí ya vuelve a aparecer exactamente la misma tablita, pero ya desarrollados los pesos cuadráticos, ¿no? Y desarrollada la fórmula. 1 sobre 228, 1 sobre n por todo este choricero. Ojo con los paréntesis nuevamente. Aunque, pues bueno, no les voy a poner ejercicio esto porque se nos van se nos van a encuentros sincrónicos solo en el ejercicio. Entonces, por 47 por 1, más 10 por 4, más 1 por 9, más 23 por 4, más 56 por 1, más 4 por 4, más 1 por 9, más 3 por 4, más 83 por 1. Desarrollamos la fórmula. Esta parte nos da 0.0043 por 364, proporción del observado, 1,59. Perdóneme un segundo. Dale, no te preocupes. Mi hijo ha entrado 3 veces como cosa extraña, él nunca interrumpe en clase y ha entrado 3 veces a interrumpir, qué pena con ustedes. Listo. La parte de arriba de la fórmula está perfecta. Nos falta la parte de arriba y de abajo, porque acuérdense que arriba y abajo tiene la proporción esperada por el azar. Desarrollémosla. 1 sobre 228 al cuadrado por, y empieza el choricero, ¿verdad? Entonces, 58, aquí ya son los totales. Espérense, si quieren, venga a ver. Le quito aquí ya como las letras, para que ya queden solo los totales y no se me vayan a confundir, muchachos. Todas esas letricas eran como la parte metodológica del asunto, pero aquí ya dejemos solo los totales. Listo. Ya, qué pena con ustedes, pero es para que les quede como más claro. Entonces empezamos. 58 por 71 por 1. 58 por 69 por 4. 58 por 88 por 9. ¿Listo? Más 83 por 71 por 4, más 83 por 69 por 1, más 83 por 88 por 4. Más 87 por 71 por 9, más 87 por 69 por 4, más 87 por 88 por 1. ¿Sí? ¿Cogieron el jueguito? Sí, señora. Pues, esa parte de abajo nos da 409. Reemplazo igual que en la fórmula del capita sencillo, ¿no? Proporción del observado menos lo esperado sobre 1 menos lo esperado. 1,59 menos 409 sobre 1 menos 409. Eso me da 0,87, concordancia sustancial entre estos dos radiólogos para esta enfermedad que tenía niveles leves, moderados y severos. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Uy, quedaron como achantados. Sí, está bien, está bien. Déjame masticarlo. No, es más lo que se ve que el trasfondo. O sea, es más como que la tabla tiene muchas cosas que el trasfondo, porque realmente el trasfondo pues, es muy sencillo. Listo. ¿Con qué seguimos? Seguimos con variables, entonces ya numéricas, ¿cierto? Ya tenemos variables en dicotómicas, variables ordinales, para salidas de una enfermedad, pero hay enfermedades que simplemente tienen variables numéricas. Entonces, ahí utilizamos o coeficiente de correlación intraclase o LIN. Voy a hablar solo de esos dos porque yo no hago los materiales de los referentes de pensamiento. En el referente de pensamiento hablan de un método gráfico que hablan como de puntos, ¿sí? Como para hacer una gráfica de dispersión. Hablan del coeficiente de correlación de Pearson, hablan de pruebas T pareadas, ¿de qué otro hablan? Bueno, y de estos, de interclase y de LIN. Resulta que varios, por ejemplo, Pearson o, por ejemplo, T pareadas son más para ver asociación que para ver este tipo de correlaciones. Entonces, voy a hablar de los dos que más se usan realmente para asociación, que son el de correlación intraclase y el de LIN, ¿vale? Entonces, este de correlación intraclase, lo mismo, es para evaluar concordancia, pero ya variables cuantitativas, y va de 0 a 1. La correlación máxima, o sea, la correlación perfecta sería un 1, y la ausencia de correlación sería un 0. No puede tener ningún otro valor, ¿listo? Y es simplemente una fórmula muy sencilla. La desviación estándar al cuadrado, ¿sí? Del observador A o de la observación A, porque pueden ser una observación hecha 2 veces por la misma persona, más la desviación estándar del observador B o de la segunda observación, menos la desviación estándar de la diferencia de esos dos observadores, sobre. Ahora sí, miren que aquí hablamos de desviación estándar y eso porque ya son variables numéricas. Sobre nuevamente la desviación estándar del observador B A, más la desviación estándar del observador B, más la diferencia del promedio de los dos observadores al cuadrado, menos la desviación estándar de la diferencia de los observadores A y B al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. Profe, en ese caso sería, ese C2 vendría a ser A2 menos B2, ¿cierto? A2 menos B2, claro. Okay. A2 menos B2 en cada una de las observaciones. O sea, la sumatoria de eso. Okay. ¿Sí? O si es una única observación, pues sí, solo A2 menos B2. Sí, porque cuando dice desviación estándar de las diferencias entre los dos observadores, claro. La diferencia entre la desviación estándar de A menos la desviación estándar de B, ¿o me equivoco? Ajá. Ok. Sí, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Antes de mostrarles el ejemplito, ¿qué pasa? Resulta que siendo bueno, muchos investigadores ahora, en los últimos años, han dicho, venga, el hecho de meter ahí el tamaño de muestra nos ha metido como ruido en el asunto. Y al meter ruido en el asunto, como que decidieron, otros investigadores, entre ellos Lin, perfeccionar este coeficiente de correlación intraclase. Entonces, el Lin, que pues solo vamos a mencionar la fórmula, porque pues es una fórmula a reemplazar, ya no tiene lío, van a ver que la diferencia es que ya no incluye el tamaño de muestra y eso como que perfeccionó que esos coeficientes de correlación sean como más cercanos a la realidad. Pero es la diferencia. Ah, bueno, y que el otro maneja varianzas y esta es desviación estándar, pero bueno, ustedes saben que una desviación estándar se convierte en una varianza y una varianza en una desviación estándar, o sea, básicamente pues es lo mismo, se convierte ya. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo muy sencillo, obviamente pues se los hago manual como para que entiendan, pero pues obviamente estas desviaciones estándar y todo pues las saca. Simplemente tenemos 10 pacientes, ¿verdad? Tenemos la medida del observador A, la medida del observador B para cifras de tensión. Y entonces hacemos una casillita de diferencia, porque en últimas lo que les decía es la sumatoria de las diferencias, ¿no? Entonces miramos
¿Qué pasa con los pacientes? ¿Cuál es la media? ¿Verdad? Necesitamos sacar desviación estándar, obviamente necesitamos promedio para eso. La media del observador A y la media del observador B, o de, no sé, la toma 1 y la toma 2 de tensión, pueden interpretarlo así también, porque también se podría usar así. Sacamos promedios y desviación estándar de esos promedios. Entonces aquí ya tenemos y diferencia, sacamos el promedio de las diferencias y la desviación estándar. Ya tenemos todos los datos que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? La desviación estándar al cuadrado del observador A, 568 al cuadrado. Necesitamos la desviación estándar del observador B al cuadrado, 677 al cuadrado, ¿verdad? Y necesitamos la diferencia de esas desviaciones estándar entre el observador A y B al cuadrado, que es 2.11 al cuadrado. Por eso pues lo desarrollé ya en la tablita como para que lo tuvieran presente, ¿cierto? Esa es la parte de arriba. La parte de abajo vuelve a ser una parte igual, la desviación estándar observador A al cuadrado más la desviación estándar observador B al cuadrado más la diferencia de las observaciones de A y B al cuadrado, aquí pues está negativa, más menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Menos, entonces la desviación estándar de las diferencias del observador A y B al cuadrado sobre el tamaño de muestra. Listo. Obviamente reemplazan todo el chicharrón, da 0.64. ¿Qué es otro problema que ha tenido estos coeficientes? Que hay uno que otro artículo que tiene la tabla de interpretación, pero no está estandarizada. ¿Sí? No es un estándar como un OR, como un RR, como un kappa, que uno dice, venga, esto está estandarizado. Aquí como que los artículos meten cierta cosa y la interpretación está ahí como entonces mayor a 0.75 es excelente, entre 0.75 y 0.4, entre regular y buena, y menos 0.4 mala, y es como la única tabla que uno ve. Entonces la interpretación pues como que no es tan fácil de establecer. Y sale Lin, que perfecciona eso y ya tiene como unos niveles de concordancia un poco más estandarizados para interpretar, ¿no? Lin va entre menos 1 y 1, ¿verdad? Ya no va entre 0 y 1 como el de correlación intraclase. Lo mismo es para variables cuantitativas, lo mismo, ¿no? Que planteamos para mediciones repetidas. Pero miren que, bueno, ya no son desviaciones estándar sino varianzas, pero es lo mismo. Varianza del método A o del observador A más varianza del observador B, menos varianza de la diferencia de los métodos A y B, hasta aquí es lo mismo, solo que el otro era con desviaciones estándar, este con varianzas. Y abajo tenemos la varianza del método A más la varianza del método B, más la diferencia del promedio de los dos métodos. Ya no tenemos esa partecita que incluía el tamaño de muestra. Simplemente pues también es reemplazar la fórmula y ya la interpretación está un poco mejor, mayor a 0.99 es casi perfecta, de 0.95 a 0.90 es sustancial, de 0.90, uy, esta quedó mal, de 0.95 a 0.90 es moderada y por debajo de 0.90 es una concordancia pobre. ¿Sí? En ese caso el coeficiente de Lin es como más, no sé, se podría decir más exigente, o sea, entre esos límites que coloca, entre mayor a 0.99. Pero es que no es ni siquiera, es que esto ni siquiera haya uno como interpretar esta vaina, entre regular y buena. O sea, ¿sí? O sea, realmente lo que a donde más le estaban apuntando ahorita es hacerlo con Lin. Ahora, esto Porque también... en este caso las varianzas vienen a dan un grado más de certeza que las desviaciones estándar. Pero en últimas te da lo mismo, porque tú puedes convertir varianza a desviación estándar. Realmente lo que ellos perfeccionan es no incluir esa parte con el tamaño de la muestra. Pues eliminar el tamaño de la muestra de exacto. Es con lo que dicen, o cuando uno lee artículos sobre por qué se cambió y ahora usa más Lin, lo que dicen muchos de los investigadores es eso, ¿no? Que al eliminar el tamaño de muestra como que es más exacto. Porque igual, varianza o desviación estándar tú la puedes convertir, o sea, ya, no hay problema. ¿Listo? No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes, con eso terminaríamos pues ya como la parte de pruebas diagnósticas y ya podríamos irnos con nuestro eje 2. Mientras voy abriendo lo del eje 2, quiero que busquen en su Play Store una aplicación que se llama, o me imagino que ya varios de ustedes la tienen, que se llama EpiInfo, es de los CDC, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. 7.2.5. El EpiInfo, ¿sí? Sí, y la aplicación 7.2.5.0. ¿Todos lo tienen? ¿Aló? ¿Se durmieron? Sí, profe, yo lo tengo en el celular. Bueno, los que no lo tienen aún, váyanselo descargando mientras empiezo a hablar de revisiones sistemáticas y faltando 5 minuticos, los que lo tengan descargado, miramos una cosita, ¿vale? Es para no perder el tiempo mientras que descargan y alcanzar a avanzar en revisiones sistemáticas, que igual es muy sencillo. Entonces, bueno, hasta aquí llega el eje de pruebas diagnósticas. Espero que les haya gustado. Es un eje muy chévere, realmente. Es un eje dinámico, es un eje interesante. Yo sé que tiene cositas que ahí se dificultan en algunos puntos, pero en general es un eje, bueno, no sé, ¿no? A mí, lo que pasa es que yo amo mi epidemiología aplicada. Entonces, no sé, espero que ustedes piensen lo mismo, que fue un eje chévere para ustedes también. Igual, lo que les quede de duda, de inquietudes, no duden en escribirme, en preguntarme, no hay problema. Si es una duda que compartan varios, sacamos un huequito de cualquier encuentro sincrónico o generamos un espacio adicional y revisamos. Pero bueno, yo creo que es un eje chévere. Vamos a un eje muchísimo más suave. Este eje de revisiones sistemáticas lo único que tiene cierto gradito de complejidad es lo de metaanálisis y ni siquiera es complejo, es como de cogerle el asunto. Entonces, porfa, mientras vamos hablando, van instalando EpiInfo y a las 55 paramos revisiones sistemáticas y miramos una cosita del EpiInfo, ¿vale? Listo, mis muchachos. Bueno, realmente revisiones sistemáticas parte del hecho de hacer una revisión de la literatura, que bueno, yo creo que como profesionales de la salud todo el tiempo estamos haciendo revisión de la literatura, es que nada más para actualizarnos. Puede ser que lo que yo aprendí en la universidad a los 2 años ya esté completamente descontextualizado y necesite hacerlo. Entonces, realmente cuando hago revisión de literatura para una investigación científica, pues tengo que hacer un método que sea confiable, que sea eficiente, porque si no, no voy a hacer un buen trabajo. Y que sea confiable, que es justo lo que estábamos hablando, que sea reproducible. Por eso las revisiones sistemáticas, todos los pasos son declarados y están perfectamente establecidos, porque cualquier persona que tenga que hacer la revisión sistemática y que la repita con mis algoritmos de búsqueda debiera encontrar exactamente el mismo número de artículos y de investigaciones. O sea, no puede ser que alguien corra mis algoritmos y encuentre otra cosa diferente. Pero entonces ahí
algo yo no habría pues como reportado bien o éticamente. Entonces, una revisión de literatura es un texto que reúne y organiza varios artículos. Pero más allá de eso, para mí es fundamental que los analiza, que es un poco también lo que les pedimos en el marco teórico y en este asunto y en la discusión. No es como meter y pegar un artículo tras otro sin sentido. Es el hecho de cómo yo le doy a esto sentido y cómo llego y paso de simplemente enumerar Pérez y colaboradores hicieron esto y Gómez y tal, esto en 1998 y tal, sino cómo analizo y estructuro eso para realmente tener una visión global de un área, de un campo, y para saber cómo está la investigación en un campo y desde dónde estoy partiendo yo para poder investigar en ese campo. Cuando se incluye en el artículo, que como ya estamos en tercero, muchos de ustedes ya o habrán empezado o empezarán dentro de poco a hacer sus artículos de investigación, esa revisión de literatura hace parte de la introducción. Se han visto que la introducción de los artículos es como una mezcla entre teoría, problema, justificación y al final la hipótesis o el objetivo general, es como todo eso mezclado, ¿no? ¿Por qué? Porque es que un artículo es una versión resumida de un proyecto y permite que el lector contextualice de entrada la investigación, qué dudas hay, qué avances se han sugerido. Entonces, bueno, nosotros realmente hacemos, y no solo hacemos revisiones sistemáticas, a mí muchas veces me llaman para hacer scoping review, revisión exploratoria, es decir, por ejemplo, mire, yo necesito una revisión rápida de tal medicamento, cómo se ha comportado, no sé, la efectividad en Colombia, pero no tenemos los 4 o 6 meses para hacer una revisión sistemática, tenemos 15 días para correr una scoping review. Ah, entonces listo. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces la scoping review no tiene una sola pregunta de investigación, sino tiene varias. Entonces, mis algoritmos de búsqueda tienen que ser diferentes y la estructura metodológica no es tan rígida como puede ser la estructura metodológica de una revisión sistemática, ¿sí? Que si tengo que tener todo como súper declarado, especificado, muchas veces incluso una scoping review ni siquiera lleva un flujograma Prisma, ¿no? Ni siquiera lleva el flujograma de los artículos incluidos y excluidos. Pero pues no quita que en algún momento la tengan que hacer. Por otro lado, tenemos también, o dentro de estas revisiones de literatura, podemos tener revisiones narrativas. Lo que pasa es que esas revisiones narrativas pues no tienen una metodología ni que yo declare, ni que yo especifique de antemano. Y eso pues termina siendo un cuchillo para el cuello del investigador y para el cuello de la investigación como tal, ¿no? Entonces, aquí yo no podría reproducir el método porque yo no tengo algoritmos, no tengo la metodología específica, entonces un lector no puede repetir los pasos y llegar a las mismas conclusiones. Por lo tanto, pues yo puedo tener cierta posibilidad que la información que yo tenga ahí o no esté completa o sea subjetiva o incluso que la manipulen. Yo puedo escoger, a mí me contratan, no sé, X farmacéutica para hacer una revisión de literatura. Pues yo puedo coger solo los artículos que hablan bien del medicamento X de esta farmacéutica. Entonces, obviamente, la confianza en los resultados de una revisión narrativa no son iguales que la confianza en los resultados de una revisión sistemática de la literatura. O yo tengo que hacer una declaración de conflicto de intereses ¿sí? Muy clara para que se entienda que realmente yo no manipulé la información. Pero tampoco le estoy quitando valor a las revisiones narrativas, porque realmente cuando hacemos, yo creo que, no sé, los profesionales de la salud para actualizarnos todo el tiempo estamos haciendo revisiones narrativas. Y si bien no tienen la reproducibilidad de una sistemática, sí pueden tener no sé, una interpretación más amplia que una revisión sistemática. Porque la sistemática se basa en una sola preguntita de investigación. Aquí yo puedo estudiar muchos aspectos de un tema y yo creo que nosotros, cuando nos actualizamos, ninguno de nosotros dice, uy, venga, tengo que actualizar, no sé, cuando surgió COVID, por ejemplo, ninguno dijo, voy a hacerme una revisión sistemática y a metaanalizar artículos de COVID. No, venga, ¿qué sale del tema? ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se aborda? ¿Qué pruebas hay? Ninguno sabía nada de eso. Entonces eran revisiones narrativas y creo que así funciona en gran medida nuestros procesos de actualización, ¿no? Entonces no le quito valor. Lo que pasa es que los procesos de investigación sí necesitan, digamos que algo un poco más fuerte y que se pueda hacer un seguimiento mayor de estos procesos. Entonces llegamos a la revisión sistemática, que ya es lo mismo, una síntesis de la literatura, pero ya en respuesta a una pregunta específica de investigación, con una metodología específica declarada para seleccionar los datos, para investigarlos, para analizarlos, para reportarlos, ¿sí? Entonces, ya esto tiene unos criterios establecidos que usualmente, o pues internacionalmente, nos seguimos por los criterios del manual Cochrane, ¿verdad? Que es como pues la Biblia de las revisiones sistemáticas, ¿sí? Que de hoy en 8 días se los adjuntaré ahí para que lo puedan descargar. Y que no necesariamente tiene que terminar en metaanálisis. Yo puedo tener revisiones sistemáticas que simplemente no se puedan metaanalizar, porque a veces no hay cómo metaanalizarlas, punto, no hay nada más que hacer, ¿sí? Pero a veces sí uso esos métodos estadísticos para sintetizar, para resumir los hallazgos de una revisión sistemática, y entonces eso se llama metaanálisis. Pero no necesariamente la revisión sistemática termina en metaanálisis, porque no siempre se puede. A veces no tengo el mismo número de estudios, o no son comparables, o son súper diferentes, entonces no vale la pena metaanalizarlos. ¿Qué pasa? Que para ustedes en la maestría sí se exige que terminen en metaanálisis, porque pues obviamente un proyecto de grado es la forma como uno demuestra como de graduando que tiene el conocimiento. Y en epidemiología, pues la mayoría de conocimiento es estadística. Y si no llegaran a metaanálisis, pues simplemente sería pues, hacer un marco teórico. Entonces no tendría como mucho sentido como proyecto final. Pero pues en la vida real no todos pueden llegar a metaanálisis. ¿Qué pasa? Para mí el metaanálisis es una cosa importantísima porque nos permite llegar a información válida y orientar la toma de decisiones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápido para alcanzar a ver lo de Pininfo. Y es el hecho de que nosotros en Colombia, ¿cómo funciona? Para meter un medicamento nuevo al PBS, hay empresas que se dedican a hacer, o bueno, la misma empresa contrata estudio de efectividad y seguridad. Entonces la farmacéutica X quiere meter un medicamento nuevo al POS. Contrata una empresa o tiene su gente que le hace los estudios de efectividad y seguridad. ¿Qué es eso? Básicamente metaanálisis. Revisiones sistemáticas con metaanálisis de toda la literatura publicada que hable de efectividad y de seguridad del medicamento a nivel mundial. ¿Sí? Listo.
Una vez que se hace eso, que son unos trabajos tenaces porque tienen una parte de farmacoeconomía también, y son proyectos un día estos les muestro un estudio de efectividad y seguridad de los que he realizado, son proyectos fácilmente 200 y pico hojas, 300 hojas. Una vez que hace eso, la empresa que lo hizo se lo pasa al IEX. El IEX verifica la calidad metodológica, es decir, que metodológicamente tenga todos los componentes, esté bien, la pregunta esté bien formulada, se hayan incluido todos los estudios, bueno, etc. Después de que el IEX dice metodológicamente está bien, se lo manda al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud mira la efectividad y mira la costo-efectividad, porque eso va con análisis también pues, de farmacoeconomía. Mira costo-efectividad y decide si incluirlo o no. Y todo se basa en metaanálisis. Entonces, miren que si uno no hace las cosas bien, las decisiones en salud de nuestra población van a estar muy mal si los futuros epidemiólogos no tienen las bases para todo, o sea, para cualquier cosa, porque todo lo de epidemiología ayuda a la toma de decisiones en salud. Y obviamente se deben conocer pues todas estas reglas y estos pasos metodológicos y evaluar la calidad, tanto la calidad de cada artículo que yo voy a meter, como la calidad del metaanálisis como tal, para mirar lo que quieran, o estrategias terapéuticas, o pruebas diagnósticas, o establecer pronósticos, o sí, mirar costo-efectividad, mirar seguridad de un medicamento, de una intervención. Resulta que esta era la pirámide de la evidencia tradicional, de pronto pues en alguna materia la vieron, espérense, lo acerco aquí con Lupita, en que las series de casos y los reportes estaban como en la parte más baja de la evidencia, luego venían los estudios de casos y controles, luego las cortes, luego los ensayos clínicos, ¿verdad? Aleatorizados, bueno, debajo estarían los no aleatorizados, luego los aleatorizados, y en la punta de la pirámide estaría la revisión sistemática. Cuando se revisó esa pirámide de evidencia, ya no son unas líneas tan definidas, porque resulta que yo puedo tener una serie de casos con 1000 casos y un estudio de casos y controles con 50 pelagatos. Entonces, ¿qué va a ser más importante? ¿Sí? O un casos y controles con 1.000.000 de personas y una cohorte con 50. Entonces, ¿qué va a dar más evidencia? Lo mismo, ensayos clínicos que a veces tienen tantos sesgos que de pronto un estudio de cohortes puede tener mayor evidencia. Entonces, miren que ya la nueva pirámide de evidencia ya no es una línea que corta, sino que ya se admite que los tipos de estudios no es que uno sea más malo que otro, sino que depende de los sesgos y cómo se hayan diseñado, la potencia de la muestra, qué tanta validez tengan, sí, las variables de confusión, o sea, muchas otras cosas. Y la revisión sistemática seguía estando en la cumbre de la pirámide. Ahora la nueva pirámide de evidencia es lo que les había planteado, pero ya la revisión sistemática no figura en la cumbre, sino figura como una lupa que puede acercarse a analizar cualquiera de estos estudios a nivel mundial. Muchos estudios de casos y controles, o muchas cohortes, o muchas series de casos, o muchos ensayos clínicos, simplemente nos acercan. Y realmente hay muchos detractores de las metaanálisis. Hay mucha gente que dice, voy a ir suspendiendo acá, perdón, continuamos de noche, de todas formas, lo que falta nos saca. Hay muchos detractores de las revisiones sistemáticas y un poco lo que plantean es, mire, esa vaina es como el ejemplo que le ponían a uno chiquito de no puede sumar peras con papayas y fresas, es un poco eso, y los detractores dicen, es que nunca los datos van a ser tan confiables porque realmente usted puede mezclar diseños de estudio y puede mezclar estudios hechos en China con estudios hechos en población europea y latinoamericana, puede mezclar estudios con diferentes tipos de medida de resumen, puede mezclar estudios con poblaciones de 10 pelagatos y otros con 1000. Entonces hay gente que no está muy de acuerdo con eso porque dicen que en última siempre va a haber un sesgo por la heterogeneidad de los estudios. Obviamente cuando veamos metaanálisis vamos a ver, digamos que estrategias para abordar la heterogeneidad y casos en que de plano la heterogeneidad pues anula la posibilidad de establecer conclusiones. No sé si ya tienen su EpiInfo, los que lo tengan. Doctora, mira que para mi celular dice que la versión de Android debería ser anterior para la aplicación, pero lo tengo en el computador, ¿es lo mismo? Sí, yo asumo que sí. Voy a abrir pues acá desde la versión, a ver, venga a ver. Espérense a ver, un segundo a ver, si me conecto desde acá, les puedo compartir una cosita que quiero que vean y como para el que pueda me vaya siguiendo. A ver. ¿Qué me está haciendo? Rever, ya. Ahora sí, espérense a ver. A ver. Se va a ver muy chiqui. Pero espérense a ver si lo soy más grande o no. Sí, señores. Sí, señores. Espérense a ver. Vamos acá. Bueno, miren lo que tenemos acá. Bueno, esta es mi versión, pero quiero que la vean un poquito. Entonces, miren que tenemos acá. Allá. Estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Me están viendo? Sí, señora. Sí, no. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren que tienen ahí, a mí me encanta porque lo cargo en el celu y al cargarlo en el celu pues me permite cacharrear en donde esté y calcular en donde esté. A veces necesito hacer cálculos, no sé, en la empresa o en algún lado. Y eso tienen, bueno, para tamaño de muestra, para calcularlo, obviamente pues para una aleatoria simple, tienen para tamaño de muestra de casos controles no pareados, para cohortes no pareados, para análisis de 2x2, que les da todo su radio, el test de Fisher, etcétera, ¿verdad? Para casos y controles pareados, bueno, tendencia central, calculadoras, espérense, ¿por qué no me está dejando ver? Pueden analizar datos desde formularios, o sea, pueden meterlo y manejarlo como una base de datos, pues como el SPSS, pueden recopilar datos, pero espérense porque lo abrí y aquí ya no me están saliendo en ese momento, espérense, sí, que no me salen los otros análisis. Ya, aquí ya las ven, estas que dicen más calculadoras OpenEpi, aquí al fin, la última, ¿sí la ven?
Sí, profe. Listo, se ve chiqui, pero bueno. En esas más calculadoras OpenEPI, venga, la vuelvo a abrir, entonces tienen muchas más cosas para hacer, ¿verdad? Uno que funciona como calculadora, bueno, comparar tasas, bueno, etcétera, generar números aleatorios, tamaño de muestra ya que no es solo aleatorio simple, y tiene una cosita muy bonita que se llama evaluación de prueba diagnóstica. Entonces, le dan introducir datos, ¿verdad? Le dicen cuántos niveles quieren, entonces hagámoslo de 2 niveles, aceptar, y hagamos cualquier ejercicio que hicimos en clase, porfa. Dícteme cualquiera. Digo que ya me tengo que conectar al Hay otro un coche. positivo. 731 positivos, Entonces, espere, a ver, 731, 270 sanos, negativos, perdón. Sí. eso, 270, listo, 270 enfermos abajo, 78 78, no Y son al- enfermos, son negativos, son negativos, sí. Sí, y 150, 1500. 1500, listo. Entonces le dan aquí arribita a calcular, y miren la belleza. Me manda la tablita, el total, espérense, cierro un poquito aquí para que lo vean. Ay, sí. Me manda sensibilidad con intervalos de confianza, especificidad con intervalos, obviamente todo se reporta con intervalos de confianza, los ejercicios pues no los iba a poner a calcular intervalos de confianza, pero bueno. Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, precisión, razón de verosimilitud, o sea, el R positivo, el R negativo, capa. Vale, ¿listo? Entonces, ahora sí pueden saber qué botón es fichar, porque ya saben de dónde sale todo eso. Si primero les hubiera enseñado a fichar el botón y sacar pruebas diagnósticas, en este momento no tendrían ni idea de dónde salen ni cómo se calcula ni nada. Y como ya presentaron su parcial y se dieron la pela de hacer el ejercicio de la lógica, de ahora en adelante ya tienen aquí para calcular sus pruebas diagnósticas. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Me van a pegar por no lo mencionar hace 8 días? No, no, no.